buena noche. Bueno, como estaba mencionando Luis Felipe, ¿no? La situación política en el Perú que vivimos está interesante dentro de todo. Siempre hay cosas de qué hablar, pero la situación que está viviendo la cuñada del presidente Pedro Castillo, Jennifer Paredes, es bastante grave, ¿no? Mañana se va a decidir, mañana el juez tiene que decidir. Vemos si acepta los 36 meses de prisión preventiva o de repente le da menos, que eso también es otra posibilidad. Pero yo quiero decir una cosa, revisando la documentación, y yo creo que varios periodistas han tenido acceso a información, y si vemos detalladamente todo lo que se ha encontrado en esta investigación que involucra a la familia presidencial, porque hablamos de la cuñada y también de Lilia Paredes, esposa del presidente Castillo, primera dama. La situación está grave, así. Yo creo que hay cosas concretas. Los depósitos bancarios son clave, es decir, el dinero que se ha encontrado en efectivo, ¿no? Como bien se sabe, también se ha encontrado efectivo en la habitación del hijo menor, pero además las transacciones bancarias. Esto gracias a la unidad de inteligencia financiera, que ha desarrollado un trabajo importante y que ha terminado pues dando detalles del movimiento de dinero de una mano para otra. Y curiosamente, ¿desde dónde depositó Jennifer Paredes este dinero? Desde el Banco de la Nación. Si ustedes van al centro de Lima, donde se encuentra la Plaza de Armas, al costado hay una especie de fuente de agua, ¿no? A un costadito. Entonces ahí hay una oficina del Banco de la Nación. Ahí me imagino que hizo su colita, ¿no? Y depositó en varias ocasiones dinero a distintas cuentas. Estás hablando de la Plaza Pizarro. La placita Pizarro, donde estaba antes los baños y el monumento. La escultura de este personaje que no era Pizarro, pero que era al final un caballero francés. Pero en ese sentido, Luis Felipe, ¿cuál crees que sería la decisión del día de mañana del juez? Bueno, yo creo que con todo lo que has mencionado, estuve también hablando en la introducción de que los elementos de convicción son realmente inobjetables, ¿no? La fiscal realmente ha detallado toda la pesquisa que realmente involucra todos estos depósitos, todas estas diligencias que se configurarían delito, definitivamente, ¿no? Por parte de esta señorita. Es decir, y aparte, ¿no? El tema de los presupuestos que son de rigor para este tipo de pedidos, ¿no? Me refiero a la falta de arraigo y la probable obstaculización de la justicia si es que esta señorita continúa siendo investigada en libertad. Entonces, yo creo que el juez sí, lo más probable es que declare fundada la prisión, pero como mencionas tú, de repente le da menos tiempo, pero igual. La pregunta es, o lo que podemos afirmar es, ¿cuáles van a ser los efectos? O sea, no es poca cosa. ¿Qué pasa si la cuñada hija del presidente la enterran en un penal en 2 días o en 3 días? O sea, ¿cuáles van a ser los efectos políticos? Exacto. Bueno, yo quiero contarle al público y también quiero comentarte algo, ¿no? La información que tengo es que ya se ha puesto de alguna forma en la mesa dentro de Palacio de Gobierno y el propio presidente Castillo la posibilidad, ojo, estoy hablando de una posibilidad, ya se habló, de sacar a la familia del presidente fuera del país. ¿Por qué? Ellos aducen que esto es una persecución política. Ok, pero en esta situación legal que se encuentra es un poco complicado, a no ser que suceda algo en estos días. Pero lo interesante es que han tocado el tema en Palacio, la posibilidad, repito, de sacar a la familia del presidente fuera del país. Ahora, otra cosa, esto calza muy bien con la presencia de funcionarios de México y sobre todo la presencia del embajador de Venezuela en Palacio. Así es. Entonces uno se pone a pensar y dice, ¿dónde se iría la familia del presidente e incluso el propio presidente Castillo si tendría que salir fuera del país a refugiarse, ¿no? Asilo político? Una opción es México y la otra opción es Venezuela, pero yo creo que tiene mayor garantía irse a México. Incluso Bolivia, pero no está contemplado. Para ello, no, Bolivia no creo, pero las opciones que se conocen son México y Venezuela, ¿no? Pero también lo interesante es que dentro de esta escena política vibrante salió Antauro Humala. Y como sabemos, Antauro Humala en realidad representa una especie de fenómeno extraño, porque a pesar
que es un personaje radical, que incluso, él lo ha dicho muchas veces, fusilaría a los corruptos y a los gays. En ese sentido uno se pone a pensar, ¿no? El personaje de Antauro, a pesar que ha estado en prisión, como se conoce, atrae votos. Es un imán de votos, Antauro Humala. No te olvides que en la entrevista que le hiciste, él mencionó enfáticamente que no existe la palabra gay. Claro. ¿No? Claro. Y pronto también esperemos tenerlo aquí en el set, Antauro Humala. Hay una publicidad, estamos trabajando en eso para tenerlo aquí en el set. Pero quiero presentar un informe que ha preparado Luis Felipe Alpaca sobre el personaje, ¿no? El llamado Mesías etnocacerista, Antauro Humala. Adelante. Esta noche, en Lima Gris, Antauro, el Mesías etnocacerista. ¿Quién es Antauro Humala Tasso? Este militar que estudió en el colegio privado franco-peruano, luego de ingresar a la Escuela Militar de Chorrillos y convertirse en oficial del ejército, tuvo una activa participación en la lucha antisubversiva y posteriormente en la guerra del Cenepa. Pero el 29 de octubre del año 2000, Antauro saltó a la noticia junto a su hermano Ollanta, cuando asaltaron un campamento minero en Locumba para exigir la renuncia del entonces presidente Fujimori. No cabe duda que aquel levantamiento logró que ambos oficiales, que hasta ese entonces eran desconocidos, pasaran a ser mediáticos e incluso sean considerados como los gestores de una histórica hazaña. Bueno, reitero de que es un gesto muy de hombre, muy de soldado, muy de peruano, ¿no? Y de un peruano nacionalista. Sin embargo, el propio Vladimiro Montesinos, en un audio difundido el 19 de mayo de 2006, afirmó que Locumba fue solo una operación de engaño y que Ollanta Humala era un falso valor. ¿Qué fue Locumba? Fue una farsa, fue una operación de engaño y una manipulación. Ollanta Humala, acaso, es un falso valor. Incluso su exoperador Óscar López Meneses también declaró en la Comisión de Fiscalización del Congreso en el año 2016 que el levantamiento fue una farsa planeada por el propio Montesinos mediante un operativo de inteligencia para distraer a la opinión pública, porque a la misma hora que los Humala se sublevaron, el DOC se fugó en el velero Carisma. Falso levantamiento de Locumba fue una operación especial de inteligencia que se diseñó en el ex Servicio de Inteligencia Nacional en el año 2000, que fue una operación de distracción para facilitar la salida del ex asesor Vladimiro Montesinos en el ya conocido velero Carisma. Dicha tesis señala, según algunos documentos de inteligencia, que Montesinos llamó desde su celular satelital al teléfono del Fuerte Arica, con el afán de coordinar el operativo de distracción, para que su fuga hacia Panamá pase inadvertida. Ya en el gobierno de transición de Valentín Paniagua, los hermanos Humala fueron amnistiados y a Ollanta lo premiaron enviándolo como agregado militar a Francia y luego a Corea del Sur. Sin embargo, luego de 2 días de haber sido pasado al retiro el 1 de enero de 2005, su hermano Antauro lideró una sonada que se denominó el Andahuaylazo, esta vez contra el presidente Alejandro Toledo. Lamentablemente, en aquel asalto a la comisaría de Andahuaylas murieron 4 policías y 2 de sus reservistas. Luego de capturar a Antauro Humala, la justicia peruana en el 2009 lo condenó a 25 años de cárcel por los delitos de homicidio, secuestro y rebelión. Sin embargo, en 2011, la Corte Suprema le redujo la pena a 19 años. Precisamente él hace unos días acaba de ser liberado del penal de Ancón 2, bajo el beneficio penitenciario de redención de pena por trabajo y educación. Esta excarcelación ha generado controversia en algunos actores políticos que aseguran que ha sido orquestada por el gobierno de Pedro Castillo, incluso para distraer la atención y ocultar los actos que investiga la Fiscalía contra su entorno presidencial. Durante la semana, Antauro Humala ha sido el tema del día, y su sola presencia estando libre ya lo ha convertido en un actor político muy importante. Sin duda, el etnocacerista sabrá capitalizar el ruido de los medios y de los políticos conservadores que mientras hablen y despotriquen de él, probablemente logre un posicionamiento más allá de lo sospechado.
Este exconvicto que aún no paga toda su reparación civil, ¿realmente podrá postular a la presidencia de la República? Para poder tentar un cargo, Antauro tendría que pasar a la categoría de rehabilitado. Y para lograrlo, solo deberá saldar el millón de soles que le debe a las víctimas del Andahuaylazo. Aunque no es menos cierto que en el resto de regiones del país, este personaje ha sabido preservar a sus huestes reservistas que han continuado con un trabajo silencioso para captar a más simpatizantes y que incluso lo han colocado como el Mesías que salvará al Perú. ¿Acaso los peruanos no aprendemos la lección luego de haber tenido abominables presidentes como Alejandro Toledo, Ollanta y Pedro Castillo? Este es el troncho de la campaña. Bueno, Antauro Humala sin duda es un personaje que no te deja quieto, ¿no? Hay una situación interesante donde hay gente que lo ama y hay gente que lo odia. Está entre el amor y el odio. ¿Pero por qué? Porque nunca, creo yo, ha dicho una cosa que no piense, ¿no? Ha sido de alguna forma consecuente a pesar de haber estado encerrado varios años. O sea, le ves coherencia. ¿No? Por lo menos es una persona coherente, un candidato, porque ya, repito, nosotros lo anunciamos primero, pero ya se ha confirmado que la candidatura presidencial de Antauro Humala es más firme. Ojo, pero hay que tomar en cuenta los temas legales. En ese sentido, él ya ha sido liberado. Por más que muchos analistas, abogados digan de que es ilegal, bueno, el INPE se ha basado, ¿no?, en un artículo administrativo, por cierto, pero que cumple con el tema de la redención porque ha cumplido con las horas lectivas de estudio y de trabajo. Es decir, de otra forma no habría salido. Claro, porque hay gente que dice, no, pero es un sentenciado, sí, pero ya cumplió su pena. Son opiniones políticas, pues. Borrón y cuenta nueva, como dicen, ¿no? Entonces, si ya cumplió su pena, es un ciudadano que ha cumplido con la ley y nuevamente puede iniciar una nueva vida. Sí, pero ahí viene el tema. Hay un requerimiento que de la ley, de la misma ley penitenciaria, creo en el último acuerdo plenario lo ratificaron, que un exconvicto que sale de un penal ya ha saldado su cuenta con la justicia en calidad de excarcelado, tiene que rehabilitarse, ¿no? Es una formalidad. Y para rehabilitarse tiene que cumplir con la pena. Él ya la cumplió. Y la segunda parte es que tiene que resarcir la indemnización. Es decir, tiene que cumplir con la reparación civil. Claro, estamos hablando 1 millón de soles y monedas, que imagino, pues no, ahí por ahí estará uno de los hermanos Acuña haciendo la chanchita para poder apoyar a Antauro Humala, porque si de plata se trata, ahí están un montón de empresarios, ¿no?, que van a aparecer sin chanchita, duda, más de 1 millón. sin duda, para pagar la reparación civil. Porque el otro día me preguntaban sobre eso y le decía, si Antauro ha conseguido apoyo económico estando en la cárcel, en prisión, comiéndose la cana, fuera va a ser mucho más fácil. Claro, hay una cosa que puede sonar muy insólita, pero así funciona. Este personaje, como mencionas tú, Edwin, odiado por muchos y amado por algunos, sobre todo dentro del Perú profundo, no estaría exento de tener patrocinio económico de empresarios, que es como funciona. Porque los empresarios, hay que decirlo, no apuestan por una ideología. Los empresarios apuestan por una opción que en un momento dado cautele sus intereses como empresarios. Entonces son como que juegan la trifecta, ¿no?, de los caballos. Dice, yo tengo que apostar por este caballo, por más que no sea de mi preferencia, pero si sale elegido, mis empresas van a estar tranquilas. Probablemente jueguen por eso. ¿No? Y también uno se pone a pensar, ¿no?, este hecho de el candidato extremista, ¿no?, ha dejado prácticamente atrás, muy atrás, a todos los candidatos que se presentaban para las siguientes elecciones. Y quería comparar un poco, ¿no?, a Antauro Humala y Porky. ¿Cómo lo ves? Mira, Porky desde que postula, él ha sido un candidato presidencial, tuvo problemas con el jurado, en fin, y de postular a la presidencia de la República, que es la más alta magistratura, bajar a una alcaldía de Lima, ya dice mucho de él, pues, ¿no? O sea, ¿qué busca? ¿Qué pretende Porky? Pero los deseos de López Aliaga es ser presidente del Perú, eso lo sabemos todos.
ahora está postulando a la municipalidad porque quiere tener presencia, quiere estar vigente en la política y de alguna forma postular a una candidatura como es la Municipalidad de Lima te va a permitir estar vigente. Sí, pero eso no es muy serio, que digamos. Hay gente que es muy proba en la política, que tiene realmente principios muy férreos, ¿no? Y no van a estar postulando, por ejemplo, a la presidencia y en la segunda elección al Congreso y en la tercera a la municipalidad. Eso no es muy coherente, pero en fin, veremos qué pasa. El otro tema es, si ponemos un caso hipotético, obviamente, segunda vuelta, Antauro y Keiko Fujimori, ¿quién gana? Ya sabemos que Keiko Fujimori es la mejor jefa de campaña de todos los políticos. O sea, si habría esa posibilidad, Antauro nuevamente se la llevaría, como sucedió con Ollantumala, como sucedió con PPK y como acaba de suceder con Pedro Castillo. Por eso mucha gente le está pidiendo por favor a Keiko que no postule. Claro, pero esta señora ya cuarta vez, yo creo que la verdad ya no debería mandarse. Sí, el Perú sin duda es sabroso. Por eso vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con nuestro invitado, que es Lucho Pacora, para hablar del libro sobre Perú sabroso. Perú sabroso. Ya regresamos. Bueno, regresamos en Lima Gris. La primera parte hemos hablado de política y en esta segunda parte, como nos gusta hablar de cultura, hemos invitado a Lucho Pacora. Lucho Pacora es periodista y productor cultural y desde, se puede decir, algunos años que lo conozco, es una persona que está siempre atento a la música. Lucho, bienvenido al programa. Gracias por la invitación. La presencia de Lucho Pacora es porque se ha publicado, gracias al fondo editorial de la UPC, el libro Sabor Peruano, ¿no? En colaboración también con Enrique Blanc. Y es un libro de travesías musicales que encierra en realidad un contenido de crónicas, artículos de diferentes, digamos, tipos de música que existen en el país, costa, sierra y selva. Quiero comenzar primero, ¿por qué un libro que de alguna forma sirve de una especie de memoria, una especie de radiografía de nuestra música? Primero porque no existía, ¿no? Lo cual es bastante clamoroso que un país con una tradición tan vasta en música no haya existido un libro que haya de alguna manera hecho una especie de recorrido, ¿no? Y yo no es un recorrido inicial porque en verdad el libro nos quedó chiquito, ¿no? Es un libro que tiene un montón de páginas, pero en verdad el trabajo pesado fue la edición, porque yo tuve que sacar un montón de artistas y cosas que iban a aparecer en el libro porque ya había salido una enciclopedia, básicamente. Claro, entonces estas casi 400 páginas se podrían convertir en tomos. Sí, en realidad debería ser así, ¿no? Porque no es recién, sino hace un par de años que se ha empezado nuevamente a publicar libros sobre música, porque hasta antes de eso no existían publicaciones, digamos, un poco fuera del ámbito académico, que es el único ámbito donde normalmente se solían realizar este tipo de publicaciones, y aún así eran pocas las destinadas a la música, ¿no? Claro, y tienes mucha razón, y lo voy a decir con un ejemplo. Cuando estuve en Cusco, los propios cusqueños, gente dedicada a la arqueología, me decía, ¿sabe cuál es el problema de Cusco? Que muy poca gente escribe libros sobre Cusco. Es decir, los arqueólogos no escriben libros sobre Cusco, están preocupados más en otras cosas. Y entonces eso también pasa en lo que tiene que ver con nuestra música, ¿no? Si uno quiere conocer, por ejemplo, algo más allá de la chicha, ¿a dónde va? ¿No? Sí, tal cual. De hecho es digamos, un llamado de atención también porque claro, esto es parte de nuestra identidad, ¿no? O sea, la música es un reflejo de muchas cosas y entre ellas también de lo que somos, porque es un patrimonio cultural que nos ha ido construyendo a lo largo del tiempo y sobre todo, en este libro recorre los últimos 100 años de la música a través de figuras importantísimas, ¿no? Que, digamos, en un entorno un poco más desarrollado o por lo menos que se mire más hacia sí mismo, como hacen otros países vecinos nuestros. Todos estos personajes deberían ser tan conocidos como lo son para nosotros, no sé, Miguel Grau, Francisco Bolognesi, ¿no? Gente, digamos, que ha tenido un aporte significativo y que además cuya trascendencia todavía perdura hasta el día de hoy, así que... Claro. Sin embargo, la música en el Perú
muchas veces, dependiendo de dónde residimos, bueno, estamos en un sistema centralista, nosotros la vemos a veces de acuerdo a un enfoque que nos han dado desde que éramos chiquitos, desde que prescindíamos la radio local. Sin embargo, en las 24 regiones hay cientos de miles de músicos de diferentes géneros. Me refiero, no hay una clasificación de música peruana. Puede ser música negra, puede ser yarabíes, puede ser rock huanca, rock chicha, como le puso Cachuca, etcétera, etcétera. Incluso la música contemporánea. Sin embargo, hay un canon que está instalado aquí en la capital. Existe un ACDAI, una asociación de autores. Existe Promperú, por ejemplo, ¿no?, que aparentemente tiene que impulsar las iniciativas musicales. Pero se ha hecho un daño a esos músicos emergentes que nunca han sido visibilizados. ¿Eso va a cambiar? O sea, tú has publicado en el libro, me imagino que has reivindicado a muchos músicos que han hecho patria en las últimas décadas, pero de repente hay emergentes. ¿Cómo se podría analizar el tema de esos músicos que no son visibilizados? Eso que dices es muy importante porque sin duda hay una, o sea, si ya los más, digamos, importantes no son conocidos tampoco, porque una cosa, por ejemplo, curiosa que pasa con la cumbia, y es que todo el mundo, todos nos sabemos las letras, todos cantamos así cuando estamos en las fiestas, y más cuando estamos borrachos sobre todo, a voz en cuello todas las letras de las canciones y nos vacilamos. Pero si yo le pregunto a esas mismas personas si se acuerdan de quiénes eran esos que tocaban ese tema, y se acuerdan incluso de su cara, estoy seguro que nadie va a poder responder y todo el mundo se va a quedar así como pensando, ¿verdad? ¿Quiénes son, no? Porque claro, no tenemos, digamos, una presencia y no tenemos una valoración más allá pues de la misma música, de la canción, porque no tenemos ningún medios que nos refuercen y nos acerquen más a esos tipos de personajes. Y estamos hablando de los más importantes. O sea, si los más importantes no los tenemos visibilizados, pues mucho peor a los que están en un circuito menos favorecido como el limeño, que no tiene las mismas oportunidades y además que es muy creativo, por otro lado. O sea, una cosa que es muy interesante, digamos, de haber hecho este recorrido, es que incluso, o sea, que la mayoría de los artistas que están, que aparecen en el libro, también son pues una forma de reivindicación, y también han sido personajes que han tenido que luchar contra el status quo limeño, que incluso en muchos casos llegó a ser digamos, casi inquisidor, porque en el caso, por ejemplo, de Ima Sumac, que es nuestra artista máxima, la que más ha logrado salir fuera, o sea, internacionalmente, ha vendido más discos a lo largo de la historia, no fue bien recibida, o sea, nunca fue bien, digamos, aceptada en este país, incluso por Arguedas. O sea, Arguedas casi que proscribió a Ima Sumac porque Arguedas era un purista, y le pareció pues una blasfemia que una chica joven además, pues que además se había migrado a Estados Unidos para tener mejores oportunidades, se atreviera pues, ¿no?, a trastocar el canon del folclore peruano y le estuviera mezclando con otras cosas y tal. Lo cual pues también es un reflejo de su poca visión o su poca amplitud respecto a nuestra propia música, y entender de que una tradición no puede, o sea, la única forma de que una tradición perviva en el tiempo es cambiando, pues, es renovándose, es justamente mezclándose con nuevas sonoridades y con, digamos, las demandas propias de la juventud, que siempre vamos a romper pues con todo, ¿no? Claro, o sea, para poder construir de nuevo. Ahora, Lucho, acá, como bien has mencionado, está presente Ima Sumac, pero también está presente Chacalón, el otro lado, digamos, ¿no? Cuando Chacalón canta, los cerros bajan, decían. Pero además, lo interesante del libro, creo yo, que hay buena pluma, y hay que reconocer. Ahí está la pluma de César Gutiérrez, la pluma de Eloy Jauregui, la pluma de Raúl Cachay, que son gente pues que saben escribir, ¿no? Y que te emocionan. Eso es otro tema también, ¿no? Entonces, esto, además, que quiero hacer una comparación, ¿no? Sabor peruano, se podría decir que podrías llegar a promover la música haciendo un paralelismo con Gastón. Serías el Gastón peruano, el Gastón de la comida, no, sino el Gastón de la música, digamos, para darla a conocer al mundo. Bueno, por lo gordito podría ser, ¿no? Pero por otro lado, yo creo que, o sea,
En parte faltan gestores, Claro. sin duda, ¿no? Tanto en la cultura, bueno, no hay que olvidar que la gastronomía es cultura también, ¿no? Claro. Que es algo que normalmente no se suele asociar, pero la gastronomía es una manifestación cultural, como lo es el teatro, como lo es la música, como es la literatura, entre otras. Entonces, partiendo de esa premisa, yo creo que sí, digamos, es importante ser conscientes de que hay una labor dentro del Estado que es promover precisamente este tipo de patrimonio cultural, que no pasa, digamos, que pasó con la gastronomía, porque la gastronomía hubo un trabajo en paralelo, ¿no? Por un lado, pues los cocineros que se unieron y se asociaron en Apega, que además venían de experiencias en el extranjero y venían obviamente con otra cabeza. Entonces, primero eso, ¿no? Una asociación también de los mismos actores, y por otro lado, pues también un lobby que hicieron con el gobierno y en ese momento para lograr pues tener un financiamiento importantísimo que se lo dio PROMPERÚ, porque en realidad pues la campaña millonaria que hicieron para que la gastronomía se convirtiera en lo que es, no hubiera sido posible sin ambas cosas, ¿no? Con el apoyo del Estado a ese nivel, y por otro lado pues también con unos gestores, ¿no? Con unos gerentes, digamos, como un colega hace poco, los gerentes de la cultura, porque sí, pues si no tienes un administrador que sepa como más o menos tratar de unir las piezas y sacar adelante esto para visibilizarlo nuevamente, pues se va a perder. O sea, ya se han perdido muchas cosas, y de hecho, de lo poco que conocemos, pues todavía hay muchísimo de dónde hilar y de dónde pues seguir mostrando toda esta complejidad y esta diversidad que somos, que eso a lo que te referías, que me pareció bien importante, porque somos muchas cosas, pues, o sea... Paradójicamente tú has mencionado gestores, y tenemos grandes gestores culturales, musicales en el ámbito civil. Ellos no cobran dinero y hacen unas gestiones emblemáticas, muy buenas, iniciativas artísticas, musicales, arte vivo, etcétera, en todos los distritos y en todos los conos de Lima. Pero esa labor es del Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura tiene una dirección de industrias culturales, tiene los profesionales que cobran más de 15.000 soles al mes para trabajar en eso. ¿A quiénes impulsan el Ministerio de Cultura? O sea, estamos hablando de una dicotomía ingrata, porque tantos músicos que quieren tener oportunidades no la tienen en el Estado. Sí. ¿En qué va a acabar todo esto? Claro, y sumado a lo que ha mencionado Luis Felipe, lo que quiero también decir, ¿no? La propuesta de publicar el libro, digamos, tú la llevas al fondo editorial de la UPC, o te buscaron, porque también otra opción creo que habría sido, no sé qué tan fácil o difícil, que el Ministerio de Cultura apoye la publicación y la difusión del libro, ¿no? Curiosamente, el libro nació en una iniciativa de México. No fue o sea, la idea parte de México, te das cuenta, ¿no? Claro, fue la misma Universidad de Guadalajara el año pasado que, digamos, nos hizo la invitación a mí y a Enrique, que de hecho es un periodista musical mexicano súper importante allá, bueno, en Latinoamérica en general, que permitió pues presentar, digamos, esta propuesta, porque era justo, coincidía con el Bicentenario. Perú era invitado especial de la Feria de Guadalajara, que es uno de los más importantes del planeta en cuestión de literatura. Entonces, en ese marco fue que surgió, digamos, este libro, y luego surgió al mismo tiempo esta idea de hacer una edición local, porque una cosa que yo me di cuenta inmediatamente al armar esta propuesta fue que, claro, o sea, esto tampoco existe acá, o sea, y tampoco se conocen los artistas, o sea, si en México no nos conocen, porque en verdad la realidad es así, no tienen ni idea, o sea, más allá de Laura Bozzo, de Chabuca Aranda, por ahí un poquito, y algunos de Susana Vaca y los Saicos, esa es la realidad. No conocen a nadie más. Y yo le preguntaba hasta a periodistas, hasta colegas de música de allá, lo cual ya me pareció bien grave, ¿no? Porque si ni siquiera gente que está familiarizada con la cultura general de la música conoce de músicos peruanos importantes, pucha, o sea... Probablemente Gianmarco sí lo conozca. Claro. No, ni eso. Claro, y la primera pregunta que surge, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Y lo que tú mencionas sucede también en el cine. Por ejemplo, cuando cubrimos el Festival de Cine de Lima, preguntamos a los cineastas que llegan de Argentina, de Chile, de Colombia, etcétera, ¿qué conoce el cine peruano? Tampoco. Y no han visto películas. Entonces uno se pregunta, ¿qué está pasando? ¿Por qué vivimos de espaldas a lo que se genera al otro lado? No nos miramos. ¿No? Porque es eso al final, ¿no? No consumimos la música, el cine, la literatura
aunque los libros creo que de alguna forma llegan más que, ¿no? que las otras artes, pero ¿por qué crees que sucede eso? Yo creo que sin duda pues hay una falta de gestión política, o sea, desde el Estado, ¿no? O sea, yo no conozco ninguna, hablando de música, ¿no? No conozco ninguna industria musical de Sudamérica nada más, que no haya surgido y no se haya desarrollado sin el apoyo del Estado. Porque evidentemente no puedes poner en el mismo lugar a un artista que ha fichado como Yamarco, como muchos otros, ¿no? Que tienen una disquera o tienen un respaldo económico muy importante y que invierten en cada lanzamiento de su disco $200,000 al lado de un músico probablemente más talentoso que el otro, que tiene pues apenas para tomar su combi e irse a pagar su sala de ensayo, ¿no? Sí, bueno. Entonces, o sea, de cómo la cultura se ha tratado de forzar, de verla desde la misma óptica del mercado, digamos, ¿no? En este caso. Pero el mercado siempre ha marcado la pauta en la música en general o en las manifestaciones en la industria cultural en general. Pero justamente ahí es donde entra la labor del Estado, pues para equilibrar esa diferencia abismal que existe entre el lado comercial de la música radial, por ejemplo, ¿no? Que está plagada pues, de artistas internacionales que tienen pues, todo el presupuesto del mundo para poder hacerlo, frente a los artistas, digamos, locales, que no tienen las mismas oportunidades, que no implica, además, que no sean del agrado de la gente. Es que los peruanos y las peruanas no tienen ni idea ni siquiera que existen. Claro. Ese es el problema, ¿no? De que sigamos, por ejemplo, validando pues a modelos como los de Pero Salverti, los de Río, o sea, los mismos que encabezan todos los festivales de música que hay, una y otra vez desde hace 40 años, ¿no? O sea, yo cuando tenía 10 años ya los escuchaba y los sigo escuchando ahorita. Claro, y ese es no ha cambiado. Ese es otro problema, ¿no? Las radios, la labor de las radios. Escuchamos música de hace 20 años. O sea, las radios no conocen o no pasa lo que actualmente se produce. Las radios se van a dirigir por un tema comercial siempre, ¿no? Porque finalmente, pues, nos gusta, no es un tema comercial. O sea, es un tema de negocio, es una cuestión privada, etcétera. Se puede debatir y todo, pero lo que yo voy es que, por ejemplo, en ese caso, el Estado tiene Canal 7, tiene Radio Nacional, tiene IP y tiene, creo, un canal más. Entonces, por lo menos como hicieron en Inglaterra, ¿no? La BBC es un canal, es una radio del Estado. O Radio Francia. Radio Francia igual, que tiene una programación, tiene una radio extraordinaria que es del Estado, que es FIP, y que programa pues sin publicidad música local pero música internacional también, pero digo, o sea, tienen los mecanismos desde el propio Estado para difundir y tratar por lo menos, aunque sea un poquito, de equilibrar la balanza. Una franja por lo menos, ¿no? Claro, exacto, claro. Para promover. Y ahora, promover tampoco significa solamente pues pasar como pasa a veces en Canal 7, en un concierto, en unas bandas, que está bien, o sea, no digo que está mal por otro lado, pero hace falta un tema pedagógico, pues. O sea, porque sí, ya, yo veo en la tele, es un chibolito ahí que todo está en el distorsión de Cornejo. Claro, por ejemplo, o sea, programas como ese, ¿no? De hecho, justo hablábamos el otro día con unos amigos de ese tema, pues, de que mi generación fue la última que probablemente tuvo acceso a medios que no solamente te pasaban videoclips, sino que por lo menos te enseñaban un poquito, te decían, oye, este videoclip lo hicieron tal y tal y tal, en este contexto, durante esta época y listo. Entonces, aunque sea esa pequeña información ya nos quedaba a nosotros y podíamos entender el proceso, podíamos entender en qué momento surgió, por qué surgió, etcétera. Entonces, esa labor también pedagógica que es necesaria para poder, digamos, también entender nosotros de dónde vienen todo este tipo de manifestaciones culturales, no se dan. Claro. Y eso es labor del Estado, ¿no? Sí. O sea, Lucho, quiero mencionar dos datos del libro, ¿no? Por ejemplo, el prólogo de este libro está realizado por Susana Vaca, ¿no? Pero además reivindicas, ¿no? Algunos nombres como el de Edgar Valcárcel, Manogo Mujica, también los Saicos, que, bueno, los Saicos, Erwin. Creo que hay todo una gran fanaticada hasta ahora de los Saicos, los Belkin, los George, el Pollen, el Pollen, tremenda banda. Los Destellos, ¿no? Los Wembler, también está Pastorcita Guaracina, Tania Libertad, Chabuca Granda, Chacalón y Mazuma. Por eso se llama Sabor Peruano, porque cuando nosotros, desde chicos, ¿no? Hemos, creo, crecido con una variedad de música, los cumpleaños, los 15 años, los matrimonios y bueno, barrios más populares, incluso esto que se conoce como la chicha. Y somos parte de eso y no nos damos cuenta. Y como tú dices, creo que esta publicación, que es Sabor Peruano, va a ayudar también
a conocer más de nosotros mismos, porque ignoramos muchas veces eso, está frente a nosotros pero no nos damos cuenta. Y creo que este libro, y espero que sigan saliendo más libros, la otra vez me dijiste que seguías en una investigación sobre música, y sobre eso te quiero preguntar, ¿qué se viene después de Sabor Peruano? Bueno, yo estoy ahorita elaborando otro libro que es sobre cumbia amazónica, vista justamente desde desde la complejidad de la Amazonía y desde también la dimensión que tiene la Amazonía, ¿no? Pues de hecho han convocado a investigadores de Ecuador, de Colombia, de Brasil, de Venezuela, para que juntos podamos abordar la música que se ha hecho en la Amazonía, sobre todo entre los 60s y los 80s, que es una época muy interesante porque la cumbia amazónica precisamente pues se enriqueció por la confluencia de los diversos, géneros tradicionales de cada uno de los países. Y eso es un fenómeno que a mí me llamó mucho la atención, porque me llamó mucho la atención desde que descubrí en Brasil hace muchos años que los brasileños sí tenían cumbia. Solo que no se llama cumbia, pues se llama guitarrada. Y lo hacen en el norte, en el nordeste de Brasil, en Belén, sobre todo Tupará, que es la parte de arriba, porque ellos, por la onda corta de las radios colombianas, tuvieron acceso a la música y la mezclaron con carimbó, con sirimbó y crearon, pues, y además lo loco es que su cumbia, también es guitarrera como la nuestra. Pero obviamente tiene sus elementos así más brasileños. Pero el tiempo nos quedó chico. Quisiera que brevemente anuncies dónde se puede encontrar el libro, por favor. Sí, el libro está disponible en librerías SBS, en esa cadena. También la vende la tienda El Grito y Muki Records. Ahí lo pueden conseguir. Pero son casi 400 páginas, ojo, de mucho sabor, ¿no? Y sin duda después de leer el libro te va a dar ganas de empezar a bucear en internet y encontrar, pues, ¿no?, de repente a personajes o música que uno no conocía, ¿no? Eso es lo importante también. Sí, además que no tiene pierde, porque acá no hay futbolistas ni militares, entonces cerrado que la van a disfrutar. Bueno, esto ha sido Lima Gris, estuvimos con Lucho Pacora y esperamos también tenerte en otra oportunidad para hablar más sobre la música y sobre ese proyecto que es Música Amazónica. Muchas gracias, Lucho, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Bueno, esto ha sido Lima Gris y nos vemos el día martes, ya que estamos ahora los martes y los jueves de 6 a 7 p.m. Chao.